porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió. Dios nos envió. Aleluya. A su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando ría el río cruce con el dolor, batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana.
temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a presentar la palabra de Dios en esta hora. Señor y Padre, quiero darte las gracias por tu presencia. Nos rendimos a ti. Queremos decirte que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Que tú estás en control, Señor, de todas las cosas. Señor, ayúdame, Señor, a transmitir, Señor, este mensaje y que pueda ser beneficioso, Dios, para mis hermanos que nos escuchan, que nos ven. Gracias, Padre, por el privilegio, Dios, de estar aquí, Señor, en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengo un par de días que estoy leyendo el libro de Génesis y cada vez que leo un capítulo me tengo que detener porque siempre en estos días el Señor me lleva a hacerme preguntas. Y la verdad que tengo un par de días en eso y recién hoy que voy por el capítulo 6. Porque entre que me pongo a investigar y me pongo a meditar con el Señor y a orar y Señor, ¿por qué? La verdad que la palabra de Dios es tan rica,
El Espíritu Santo te puede hablar de tantas maneras, tantas formas. Y es bueno no solamente leer por leer la palabra, sino escudriñarla, meditar en ella, que es hermoso, porque la verdad que recién voy por el capítulo 6 y no sé cuántas veces ya he leído, otra vez el 1, y vuelvo para adelante y vuelvo para atrás y me he quedado ahí varada. Pero sí que leí esta tarde, sí, la verdad, el capítulo 7, que habla del diluvio. Solamente lo leí por encima, ya me vienen otras preguntas. Voy a comentar brevemente el capítulo 6, del 1 al 8, versículos del 1 al 8. No voy a entrar en profundidad con cada uno de los versículos, pero solamente voy a dar una breve reseña de lo que muchas personas han interpretado de lo que son estos versículos. Y al final de compartir esta palabra, voy a dar lo que yo pienso, lo que el Señor me ha traído a mi cabeza, ¿no? De lo que el aprendizaje y la esencia de estas cosas. Vamos a leer el versículo 1 al 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y claro, ya aquí comenzó las preguntas. ¿Cómo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Y me quedé yo, las hijas, ¿cómo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Bueno, he estado investigando y hay tres interpretaciones más, por decir, más importantes de estos dos versículos. Una dice que los hijos de Dios se refiere a la línea piadosa de Set, es decir, los descendientes de Adán. No voy a entrar en profundidad de cada uno de los versículos. La segunda interpretación dice que la frase los hijos de Dios se refiere a un grupo de seres angelicales que se casaron con mujeres humanas. Y hay otra interpretación que dice que los reyes, los príncipes o los tiranos de la línea de Caín, en contraste con los hijos de las personas de órdenes inferiores, se casaron con personas de inferioridad. Eso es por encima lo que se puede interpretar del versículo 1 y versículo 2, porque eso tiene mucho de dónde recortar, y cómo, porque la línea de Caín, la línea de Set, el Señor dio un nuevo comienzo. Eso le invito a que estudie esas cosas porque están sumamente interesantes. Porque desde el principio hasta el final la Biblia está encadenada. No hay nada, absolutamente nada, que tenga un cabo suelto. Vamos a leer el versículo 3. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este versículo encontramos la frase no contenderá, es decir, no permanecerá siempre Dios luchando con el hombre viendo el pecado. Y dice, mi espíritu con el hombre para siempre, o sea, la paciencia de Dios para con los hombres. Dios le dio en ese entonces 120 años al hombre para terminar con el diluvio. 120 años duró Noé construyendo el arca hasta que Dios envió el diluvio a la tierra. Si vemos después, el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El versículo 4 también tiene varias interpretaciones. Encontramos, por ejemplo, como Martín Lutero y otros dicen que
gigantes es un término mal traducido porque debiera traducirse como tiranos, lo cual implica los reyes poderosos de la línea de Caín, que tenían grandes harenes de mujeres. Pero otros, por su parte, otros que interpretan o tienen su concepto de estos versículos, del versículo 4, los que creen que los ángeles cohabitaron con las mujeres usando la segunda parte del versículo 4. Es decir, que esa unión entre los ángeles y las mujeres dieron como resultado gigantes. Pero también hay otra interpretación que dice que simple y llanamente había gigantes en la tierra, que Dios también creó gigantes. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo solamente el mal. Vemos en este versículo vemos el desarrollo del mal en el corazón de la humanidad. Vemos el resultado de la caída de Adán y Eva, que habían alcanzado proporciones, impensables las cosas que esos hombres llegaron a hacer en esa época. Perversos, malos, llenos de lujuria, llenos de vanidad, llenos de maldad. El versículo 6 dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. También hay una interpretación de esto, porque otro dice que es otro pasaje que tiene interpretación, ya que frecuentemente en la Biblia Dios se lamenta o se arrepiente. Sin embargo, hay pasajes que afirman que Dios no se arrepiente ni cambia de parecer. Siempre hay diferentes posturas, diferentes interpretaciones. Esta es la tensión o siempre es la controversia. ¿Por qué? Porque siempre ocurre cuando usamos términos humanos para describir a Dios. Dios no es hombre, pero las únicas palabras que tenemos para describirlo y sus sentimientos son términos humanos. Dios no es inconstante. Quiere decir que si Dios dice una cosa, mañana va a ser otra. Dios no es inconstante, perdón. Él es firme y sufrido en su propósito redentor para la humanidad. Pero la respuesta de la humanidad de arrepentimiento de pecado frecuentemente determina la acción de Dios a una situación en particular. Si Dios te dice arrepiéntete, si Dios te dice te cambia, si Dios quizá muchas veces le advirtió a esos hombres en el pasado, cambien. Sin embargo, parece ser, como se vio, que no cambiaron. Y Dios tuvo que actuar en consecuencia. El versículo 7 dice, y dijo el Señor, erraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues, dice, me arrepiento de haberlos hecho. El versículo 7 habla directamente del juicio de Dios por las acciones malvadas de los hombres, el mal moral de la humanidad. Estoy hablando de estos versículos solamente por encima porque son muy profundos, porque tienen muchas interpretaciones para llegar a la conclusión que quiero llegar. El versículo 8 y el último dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vemos aquí en el versículo 8 la misericordia de Dios que opta por cubrir el continuo mal
humano hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es omnisciente. Porque dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Yo he querido resumir estos 8 versículos. Más que resumir, he querido interpretar la esencia del mensaje de estos 8 versículos. Voy a intentar transmitir un mensaje para reflexión, un mensaje que podamos captar la esencia de estos 8 versículos. He puesto, en resumen, ¿qué saco yo de todo esto? De la esencia del mensaje. ¿Qué conllevan estos pasajes? Para estar muy atentos y aprender en consecuencia de cuáles son o a qué nos lleva estar de espaldas a Dios. Porque como usted lee todas estas cosas, sí que comienza que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Pero para mí, detrás de todo esto está el pecado que se fue generando vez tras vez, unión tras unión, desobediencia tras desobediencia, que amasaron hasta lo sumo andar de espaldas a Dios, que amasaron hasta lo sumo andar en pecado, que esos hombres se corrompieron hasta que Dios mismo tuvo que arrepentirse de haberlos creado. Vemos en estos pasajes la maldad a la cual puede llegar al hombre. Vemos la transgresión de los mandamientos de Dios, de adquirir o juntarse con personas que no es lícito para uno. Aquí para mí lo importante no es saber de qué lado de interpretación usted está. Son buenas las interpretaciones. Y me gusta que la diversidad en que Dios nos ha creado a cada uno, todo el mundo tenga su interpretación y que todo el mundo se posicione, porque hay muchas teorías, hay muchas interpretaciones. Pero yo desde aquí lanzo una advertencia también de que tenemos que tener cuidado cuando en las iglesias nos posicionamos en las interpretaciones. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que se nos olvida que somos hermanos, se nos olvida que somos un cuerpo y creamos celos, creamos contienda, creamos divisiones, creamos a veces conflictos por las interpretaciones porque uno está posicionado de una manera y otro de otra. Pero yo os invito a que sí, que podamos escuchar, interpretar, pero siempre basado en la palabra. La sana doctrina de la palabra es inmensa. Y hasta la única verdad absoluta la tiene Dios. Y esa creo que esta es la verdad absoluta, que es la palabra. Pero el fondo del corazón de Dios, de las interpretaciones, yo no sé cuál es. Tenemos que observar en estos pasajes el estado de degradación que describe a qué llegaron esos hombres y esas mujeres de esa época. La maldad tan profunda que tenían en sus corazones. Las consecuencias delante de Dios de ello. Para mí ese es el mensaje fundamental de estos pasajes. La solución misericordiosa que tomó el Señor para resolver todo este problema. Hay personas en este tiempo que viven de espaldas a Dios, como estas personas de la antigüedad.
Están llenos en su corazón de maldad. Pero, como ahora estamos transmitiendo, pero si me estás escuchando en esta hora, te digo de parte de Dios, arrepentíos mientras aún hay tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dios dice en el pasaje 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios estableció 120 años antes de mandar el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tiempo. Y le dio ese tiempo antes de acabar con la humanidad. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere que usted sea llevado en el arca de salvación. ¿O acaso ustedes piensan que Dios no le hubiese gustado que solamente no fuese la familia de Noé que se hubiese montado en el arca? Porque dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El único de todos los habitantes de ese entonces, el único que encontró gracia fue Noé. Pues yo espero que usted medite en esta palabra y pueda arrepentirse de lo que está haciendo, para que usted pueda entrar en el arca de salvación de Dios. La palabra es viva y eficaz. Es útil en todo tiempo. No claudica. Esto pasó hace, usted me puede decir, esto pasó hace muchos años, pero esto puede pasarle a usted ahora. Que Dios lo esté llamando al arrepentimiento, porque vendrá un día y un tiempo de que el Señor va a venir a buscar a una iglesia. Es en Jesús en quien tenemos salvación. Serán salvos aquellos que decidan sacar la maldad de sus corazones en arrepentimiento y pedir perdón por sus pecados y volverse a Dios por las transgresiones que ha hecho. Dios puso 120 años, como dije, y llegó el diluvio. Y os digo que os llegará el tiempo en que no habrá vuelta atrás. Los que volvieron su corazón alcanzarán la salvación. Y los que no vuelvan su corazón ya tienen un juicio. Porque la Biblia habla de un final en Apocalipsis. Y eso se cumplirá. Porque todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido. Entonces, para mí, el mensaje principal de lo que acabo de leer no son las diferentes interpretaciones, que es importante, vuelvo y repito, pero es la esencia de lo que está detrás de estos versículos. Es la maldad, es la transgresión, es no volverse a Dios. Es decidir andar en el pecado. Es decidir vivir una vida lejos de Dios. Y Dios, como aquí advierte, da tiempo. Estamos en tiempos de gracia. Estamos en el tiempo de que las personas tiendan y deben tomar la decisión de arrepentirse por los pecados delante de Dios. ¿Para qué? Para que un día puedan irse al cielo y reinar con Él. Muchas personas piensan que después que nos muramos no hay nada más. Pues déjeme decirle que todo lo que está escrito en esta palabra se ha cumplido. Y lo que falta por cumplir, que está en Apocalipsis bien detallado, lo que son, serán. Y los que no son, no serán. Y hay que tener mucho cuidado también, porque la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Yo os invito,
como también tengo que escudriñarme yo, a que escudriñemos nuestro corazón y pensemos si aún queda maldad en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Porque estamos en ese tiempo de que Dios quiere salvarnos, de que Dios quiere que nos arrepintamos. No estoy mandando un mensaje para intimidarlos. No estoy mandando un mensaje de acusación. Pero sí que estoy mandando un mensaje basado en la palabra de Dios que dice que Dios tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Así que yo te invito en esta hora de que tú pienses en las cosas que estás haciendo. Pienses en las cosas que tienes que rendir delante de Dios. Y si aún no te has arrepentido de muchas de ellas o aún no te has rendido delante de Dios, es tiempo de arrepentimiento. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar, vamos a orar. Que haga aquello para lo que es enviada y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y también te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos. Padre, toca, Señor, los cuerpos de aquellos, Señor, que están enfermos, oh Dios, o debilitados. Manifiesta tu poder, Señor, trae sanidad. Oh Padre, glorifícate, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y unge con bálsamo de Galat. Padre, te lo pedimos en esta hora creyendo que tú haces más, en el precioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia desde su casa dice amén y amén. Que el Señor os bendiga.